La próstata es una glándula en forma de nuez que forma parte del aparato reproductor y urinario masculino y se encuentra ubicada por delante del recto y por debajo de la vejiga. Esta tiene como función la producción de líquido espermático, la regulación hormonal, así como la protección de los espermatozoides. Es importante destacar que con el envejecimiento esta glándula tiende a presentar o experimentar cambios y aumentar de tamaño, lo que puede llevar a la aparición de problemas como una hiperplasia prostática benigna o un cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el tumor que se diagnostica con mayor frecuencia en el hombre y el segundo tipo de mayor tasa de mortalidad. Este se caracteriza por el crecimiento descontrolado de las células en la próstata, formando tumores malignos en lugar de cumplir con su ciclo normal. Suele ser una enfermedad de crecimiento lento, por lo que con un diagnóstico a tiempo se puede ayudar a salvar la vida del paciente y a evitar mayores complicaciones. En cuanto a la incidencia mundial y en Venezuela del cáncer de próstata, tenemos que actualmente el cáncer de próstata es una enfermedad de importancia de salud pública, ya que es la neoplasia de mayor frecuencia en los hombres alrededor del mundo y representa la segunda causa de muerte en esta población, seguida del cáncer de pulmón y de colon, y se encuentra representando hasta el 8% de todas las muertes por cáncer en el mundo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que las mayores tasas de estas neoplasias son registradas en los países industrializados. Según el GloboCan o el Centro de Observación Global del Cáncer, para el año 2018 se reportó alrededor de 1.3 millones de nuevos casos de cáncer de próstata y 359.000 disfunciones asociadas en todo el mundo. Se señala que las tasas de incidencia más altas se presentan en Austria y en América del Norte, con tasas que van desde las 111.6 y 97.2 respectivamente por cada 100.000 hombres, mientras que tasas más bajas se registran en los países asiáticos, que van desde unos 4.5 hasta 10.5 casos por 100.000 hombres. Y en las zonas de África del Sur y Caribe se observa que las mayores tasas de mortalidad se registran en las poblaciones afrodescendientes, ya que en estos grupos étnicos es donde se suele ver una mayor frecuencia de esta patología. Y de acuerdo con la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la OMS, el cáncer de próstata tiene establecida una incidencia anual de 54.2%. Ahora, hablando específicamente de Venezuela, el cáncer de próstata sigue siendo la principal causa de muerte oncológica en los hombres, donde la mortalidad masculina por esta neoplasia se observa en casos que van de alrededor de 3.994 personas al cierre del 2023 y con una incidencia que llegaría a 8.921 casos en el año, y además se calcula que cada día fallecen 11 hombres a causa del cáncer de próstata, esto según estimación de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. De forma general, se ha establecido que esta enfermedad tiene un pico máximo a los 65 años, con una edad media para el momento del diagnóstico de 67 años, y que su incidencia se ha incrementado en los últimos años, esto debido a la mejoría en cuanto a las técnicas diagnósticas, como por ejemplo el cribado del antígeno prostático específico. De igual manera, tenemos que conforme avanza la edad, la incidencia va aumentando en forma significativa, como lo pueden observar en la imagen superior, donde se establece que ya se va a encontrar una evidencia histológica de alrededor del 34% en los hombres que alcanzan la quinta década de la vida y de un 70% en los hombres que lleguen a los 80 años. Las teorías que explican la etiología del cáncer de próstata. En primera instancia vamos a tener lo que va a ser la herencia y la etnicidad. Con respecto a la etnia, se tiene estudios de que la población afrodescendiente en el mundo occidental presenta hasta una tasa de riesgo de 46% en relación a un 26% que presenta la población blanca. Con respecto a la herencia, el cáncer de próstata se puede presentar hasta más de 2 variantes, ya sea en un linaje de primer o segundo grado, o también se puede presentar como síndromes cancerinos familiares, como lo va a ser el cáncer de ovario, el cáncer de mama o también el síndrome de Lynch. Debemos tener en cuenta que si un padre y sus 2 hermanos y otros 2 hermanos también presentan cáncer de próstata, los descendientes pueden tener una tasa de probabilidad de aparición de este cáncer de hasta un 11.4% superados los 65 años de edad, en relación a la tasa de riesgo en general que presenta un 1.4%. Ahora, continuando con las teorías que explican la etiología de la aparición del cáncer de próstata, vamos a tener lo que corresponden a las mutaciones y el polimorfismo genético.
Dentro de las más frecuentes vamos a tener la que corresponde al cromosoma 1, en donde va a haber una alteración de lo que es el brazo largo del cromosoma, y debemos tener en cuenta que esta fue la primera susceptibilidad genética que se asoció al cáncer de próstata familiar, la cual representa un 33% de los cánceres de próstata familiares y un 3% a nivel general. Tenemos otra muy frecuente que va a ser lo del cromosoma 8, en donde hay una pérdida de lo que es la arquitectura del cromosoma, por lo cual se va a provocar un descontrol en lo que va a ser la proliferación y la apoptosis celular. ¿Qué ocurre aquí? Hay un estrechamiento de lo que es el brazo corto del cromosoma y un alargamiento del brazo corto del cromosoma 8, por lo cual ocurre la aparición del cáncer de próstata. También tenemos dentro de la parte del polimorfismo a la 5-alfa reductasa. ¿Qué es esto? Esto es una enzima que va a transformar a la testosterona en la dihidrotestosterona. Cuando hay una alteración de esta, aumenta la proliferación de la 5-alfa reductasa, por lo cual aumenta la producción de la dihidrotestosterona. Y esto lo que me causa es un agrandamiento de la próstata. Ok, existen diversos factores de riesgo que también nos van a ayudar con la etiología del cáncer de próstata. Entre ellos tenemos el primero, que es el síndrome metabólico. Sabemos que el síndrome metabólico está compuesto por diversos parámetros, pero en el cáncer de próstata generalmente solo vamos a ver alterados 2 de ellos. Entre los que están es la hipertensión y la circunferencia abdominal, donde la circunferencia abdominal va a estar alterada por un promedio mayor o igual a 102 centímetros. También vamos a tener la alteración del estado de la obesidad, donde se encuentra bastante correlacionada con el cáncer de próstata. Y por último, la diabetes correlacionada o relacionada a los hipoglicemiantes, específicamente a la metformina, donde diversos estudios han arrojado que de todos los hipoglicemiantes utilizados actualmente, la metformina es la que se encuentra con menor proporción de riesgo a contraer el cáncer de próstata. Por otro lado, también existen otro tipo de factores de riesgo que están bastante relacionados con la dieta, como el café se encuentra bastante relacionado con el cáncer de próstata, el consumo elevado de alcohol o la no ingesta del mismo también se encuentra bastante correlacionado con el cáncer de próstata. Y por último, se encontró una correlación bastante débil pero existente entre la ingesta elevada de proteínas provenientes de lácteos, que ayudan con el riesgo de padecer este tipo de patología o enfermedad. En cuanto al diagnóstico, tenemos el tacto rectal, que como sabemos la próstata se encuentra por detrás de la vejiga y por delante del recto, y este es el camino que podemos utilizar para ubicarla. El tacto rectal patológico, que por lo general es una próstata pétrea, dura, asimétrica, irregular y con nódulos, aunque no todo el tiempo es así, porque podemos tener estadios A1 y tener un tacto rectal normal. También podemos tener un tacto rectal normal y un antígeno prostático elevado. En cuanto al antígeno prostático patológico, este suele estar por encima de los niveles normales, que es 2.5. Para poder realizar este estudio, el paciente debe estar 3 días previos sin tener relaciones sexuales y sin ingerir alcohol, y también estar en ayunas. Y en cuanto al ecosonograma transrectal de próstata, en este se suele encontrar zonas o áreas hipoecoicas, también se puede encontrar áreas hiperecoicas, pero principalmente zonas hipoecoicas en zonas de la periferia, que es donde más se puede ubicar este cáncer de próstata. En cuanto a la clínica, la mayoría de los cánceres son asintomáticos cuando están iniciando. Muchas veces los cánceres son lentos. El cáncer de próstata es agresivo. En muchas ocasiones el estadio A, B y C son asintomáticos. Cuando este presenta sintomatología ya se encuentra en el estadio D y habrá dolor óseo, fractura y caquexia. La sintomatología obstructiva urinaria baja, que muchas veces no es por el cáncer como tal, sino por la hiperplasia prostática, ya que podemos encontrar las dos entidades. Dentro de los síntomas irritativos está la polaquiuria, hematuria, nicturia, disuria y urgencia miccional. Los síntomas obstructivos son dificultad para iniciar la micción, chorro débil y goteo posmiccional. Dentro de los síntomas en la actividad sexual tendremos disfunción eréctil, disminución del volumen de la eyaculación, eyaculación dolorosa y sangre en la eyaculación. Y otros síntomas como dolor óseo, astenia y adinamia.
Biopsia de próstata. Este es un procedimiento que se va a llevar a cabo en aquellos pacientes que presenten tacto rectal clínicamente sospechoso, es decir, próstata asimétrica, indurada y con borramiento de sus bordes, y que además esto esté acompañado de un aumento del antígeno prostático específico en sangre. En segundo lugar, será indicado en aquellos pacientes cuyo tacto rectal sea clínicamente normal, pero que presenten aumento del antígeno prostático específico mayor de 10 nanogramos por mililitro. En tercer lugar, se indica en pacientes cuyo tacto rectal es clínicamente sospechoso, aún en ausencia del aumento del antígeno prostático específico. Y en cuarto lugar, se indica en pacientes cuya velocidad de incremento del antígeno prostático es mayor de 0,35 nanogramos por mililitro al año. Por último, es importante recalcar que todos los pacientes que hayan sido diagnosticados por biopsia previa y que hayan cumplido tratamiento médico deben ser revisados según sus valores de antígenos prostáticos, los cuales, si se mantienen aumentados en sangre, necesitarán una segunda biopsia. Clasificación histológica del cáncer de próstata. Para clasificarlo vamos a utilizar la escala de Gleason. Esta nos clasifica el cáncer de próstata en 5 grados. El primer grado, que es una glándula individual bien formada, bien diferenciada. El grado 2, donde hay un predominio de la glándula bien formada, bien diferenciada y con un pequeño componente de glándulas cribiformes fusionadas o mal formadas. En el grado 3 hay un alto predominio de estas glándulas cribiformes fusionadas, mal formadas y un pequeño componente de glándulas bien formadas. En el grado 4 tenemos una glándula única, cribiforme, fusionada, mal formada, y en el grado 5 hay una ausencia de diferenciación glandular, puede haber necrosis y este puede estar o no acompañado de una glándula cribiforme, fusionada, mal formada. En cuanto a la variedad histológica del cáncer de próstata, tenemos que la variante más común son los adenocarcinomas en un 95% de los casos. Estos a su vez se dividen en 2 tipos dependiendo de la población celular de la cual deriven. Así, si derivan de los acinos glandulares vamos a estar ante la presencia de un carcinoma acinar y si derivan de los conductos glandulares vamos a estar ante la presencia de un carcinoma ductal. De esto, el tipo más común son los carcinomas acinares, mientras que el carcinoma ductal solo ocupa un 3% de los casos. El otro 5% de las variantes de cáncer de próstata se va a dividir entre si son de origen epitelial o de origen no epitelial. En este punto tenemos que los de origen epitelial son las células mucinosas, las células en anillo de sello y las células transicionales. Mientras que las de origen no epitelial nos encontramos con el carcinosarcoma, el leiomiosarcoma, el radiomiosarcoma y el linfoma maligno. También nos encontramos con el carcinoma de células pequeñas o neuroendocrino. Estos habitualmente se presentan en los ductos y en los acinos. Generalmente se asocian a adenocarcinomas típicos y rara vez se presenta como un tumor primario. Esto solo lo hacen 1 a 2% de los casos y estos suelen ser muy agresivos y tener un desenlace fatal. La resonancia magnética multiparamétrica de próstata en realidad consiste en varias resonancias magnéticas de características diferentes y que mide el comportamiento de la próstata en cada una de estas resonancias o potencias. Según las características de las distintas zonas de la glándula prostática en cada potencia, se asigna una puntuación que marca el riesgo de que haya una lesión maligna. Ahora, ¿cuándo se debe realizar una resonancia magnética multiparamétrica de próstata? Esta prueba está dentro del estudio avanzado para el diagnóstico precoz de cáncer de próstata. Se debe realizar en aquellos pacientes con una elevación de la PSA para valorar las causas de la elevación de dicha analítica y valorar por un lado la necesidad de una biopsia de próstata y por otro lado planificar la biopsia para dirigir la toma de muestras en las zonas sospechosas. En cuanto a los estudios de extensión, cuando se estima que la probabilidad de metástasis es muy baja, no es necesario hacer más pruebas que las que se indican previamente para el diagnóstico. Sin embargo, cuando la enfermedad se clasifica como riesgo intermedio o alto, se recomienda complementar el estudio con una gamografía ósea, una TAT e incluso unos rayos X.
La gamografía ósea, esta es una prueba de medicina nuclear que puede ayudar a detectar si el cáncer de próstata se ha propagado a los huesos, ya que este suele propagarse primero hacia estos. Para este estudio se inyecta una pequeña cantidad de material de baja radioactividad que se asienta en las áreas de los huesos afectadas por todo el cuerpo, y una cámara especial detecta la radioactividad y crea una imagen del esqueleto. Una gamografía ósea puede sugerir un cáncer de hueso, aunque otras afecciones no cancerosas como la artritis a veces pueden verse similares a la exploración. Entonces, ¿qué vemos en estos pacientes? Vamos a encontrar que tenemos dos imágenes, una imagen normal y una imagen patológica. En la imagen normal vemos la simetría entre ambas partes del cuerpo, una distribución uniforme del material radioactivo, las articulaciones y las vértebras con mayor radiocaptación, el hueso trabecular, la vejiga y la silueta renal. Ahora, en una imagen de un proceso patológico en el que existe un aumento en el recambio óseo, vamos a tener una imagen caliente o hipercaptante, es decir, áreas densas entre gris y negro llamadas puntos radioactivos que sugieren la presencia del cáncer. La TAC abdominopélvica en el caso del cáncer de próstata se utiliza para ver imágenes de todo el cuerpo del paciente. Esto se hace a través de cortes axiales muy finos con la ayuda de un constante yodado intravenoso, que es el mejor para visualizar los órganos. En este caso del cáncer de próstata se utiliza para ver si hay una invasión de los ganglios linfáticos pélvicos o si ya hay metástasis en órganos como el pulmón o el hígado. También ayuda a descartar cuando las pruebas tradicionales no son completamente concluyentes o determinantes para diagnosticar la enfermedad, como el caso de una elevación del antígeno prostático en sangre o cuando hay un tratamiento local y este no es concluyente. Además, hay otras pruebas como resonancia magnética que también pueden ayudar para diagnosticar esta enfermedad, pero no son tan utilizadas como las tradicionales. La radiografía de tórax no es el estudio imaginológico de primera elección en los pacientes con cáncer de próstata, teniendo esto una indicación más apropiada a ciertos grupos de pacientes, como lo es a pacientes de alto riesgo, pacientes sintomáticos o aquellos con presencia de enfermedad metastásica. La GEC y asociados, de acuerdo a patrones radiológicos de la metástasis pulmonar en los pacientes con cáncer de próstata, a través de una radiografía simple de tórax, describen dos patrones, lo que son imágenes simples o de múltiples nódulos o un patrón intersticial lineal, que me van a caracterizar lo que es la diseminación linfática de densidades lineales finales, que apuntan hacia el ilio, es decir, hacia la línea A de Kerlin o a la superficie pleural, describiendo la línea B de Kerlin. Ahora hablaremos del cáncer de próstata. La estadificación del cáncer de próstata, según Whitmore-Jewett, lo estadifica en 4 estadios: el A, el B, el C y el D, en donde el AB está dentro de la próstata, el tumor está dentro de la próstata. Este a su vez tiene subtipos, como el A1, que va a ser un tumor focal, y el A2 va a ser un tumor difuso. En el caso del B, el B1 va a ser un nódulo que va a estar en un solo lóbulo de la próstata y va a ser menor a 2 centímetros, mientras que el B2 va a ser un nódulo o varios nódulos que pueden estar en ambos lóbulos de la próstata. En el caso del estadio C o el estadio 3 va a ser extraprostático, pero no va a haber invasión de ganglios vecinos ni de órganos vecinos. En el caso del último estadio, que es el D, va a ser al contrario del C, en donde sí va a haber invasión de ganglios y órganos vecinos causando metástasis. También existe la estadificación según el TNM. Sus siglas significan tumor, nódulo y metástasis. Esta es una clasificación bastante extensa que se divide en grupos y subgrupos, pero a modo general podemos hablar que el T1 es un tumor clínicamente no aparente, no palpable y no va a ser visible a través de imágenes. El T2 va a ser un tumor localizado en próstata. El T3 va a ser un tumor que se extiende a través de la cápsula prostática, y el T4, el tumor puede estar fijo o invadir estructuras cercanas diferentes a las vesículas seminales. En el caso de la N va a ser invasión a nódulos linfáticos regionales, y en el caso de la M va a ser metástasis a distancia. Aquí podemos encontrar un cuadro en donde encontramos cada uno de los grupos, los estadios, y cada uno de ellos se va a subclasificar en A, B y C, según el nivel de invasión. Por último, hablaremos de la estadificación de D-mico.
Este lo estadifica en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Y esto va a ser según el valor de antígeno prostático específico, el valor en escala de Gleason y el estadio MTNM. En el bajo riesgo vamos a encontrar un valor de antígeno prostático específico menor a 10 nanogramos sobre mililitros, un valor en escala de Gleason menor o igual a 6 y un T1C o 2A. En el riesgo intermedio encontramos un valor de antígeno prostático específico de 10 a 20 nanogramos sobre mililitros, un valor en escala de Gleason de 7 y un T2B. Y por último, de alto riesgo, encontramos un valor de antígeno prostático mayor a 20 nanogramos sobre mililitros, un valor en escala de Gleason mayor o igual a 8 y un T2C. Tratamiento del cáncer de próstata. Esto va a depender mucho del estadio, la etapa de la enfermedad y de las características del paciente. En los estadios 1 y 2 se recomienda la prostatectomía radical, la cual consiste en la extirpación de la próstata, vesículas seminales y los ganglios regionales. Esto por el riesgo a recidiva. También se recomienda la radioterapia, la braquiterapia, la cual es la aplicación de radiación en altas dosis a la zona afectada y de bajas dosis a lo que viene siendo el tejido circundante. También es importante lo que viene siendo el monitoreo o la vigilancia activa del paciente con cáncer de próstata, sobre todo para los laboratorios específicos como antígeno prostático específicos y signos y síntomas de crecimiento prostático. También hay nuevas técnicas como por ejemplo la crioterapia, que es la colocación de una sonda la cual va a congelar y a destruir las células cancerosas. También existen otros tratamientos como por ejemplo el uso de implantes, podemos utilizar monoterapia también. Tenemos el estadio 3 y el estadio 4. Dentro del estadio 3 tenemos que este tratamiento se basa en la hormonoterapia también conocida como terapia supresora de andrógenos. Es un tratamiento para el cáncer de próstata que reduce los niveles de hormonas masculinas en el cuerpo. La castración es un tratamiento operativo del cáncer de próstata diseminado. Los niveles de testosterona sérica permiten evaluar su eficiencia y estos deben ser inferiores a 50 nanogramos sobre decilitros. Y algunos estiman que este nivel de castración sería muy apropiado. Esta a su vez se suma radioterapia a los 3 meses, que ya la hemos comentado, y hormonoterapia por 2 o 3 años. En el estadio 4 tenemos que este se basa en un bloqueo androgénico total. Este se aplica desde 1989, es decir, se conoce de él desde hace aproximadamente este año, y tiene un objetivo de bloquear la producción androgénica suprarrenal o su efecto a nivel periférico e incrementa la supervivencia en aproximadamente un 5%. En pacientes con metástasis se emplean principalmente fármacos de acción que controlan a nivel del eje hipotálamo hipoficiario y bloquean la producción de andrógenos por los órganos blancos, principalmente junto con antiandrogénicos no esteroideos, lo que permite abolir el efecto de la testosterona al 100%. Pero sus desventajas son principalmente los efectos adversos que estos tienen, y es la deficiencia androgénica que provocan difusión eréctil, alteraciones cognitivas y regulación térmica corporal. Aún así, históricamente la terapia ha sido considerada el tratamiento de elección para el cáncer de próstata avanzado, ya que podía impedir la progresión del mismo.